1:36. Fíjese, que yo venía ahí del set donde hacemos las entrevistas presenciales aquí en la radio, me he sentado y he dicho, uy, ¿qué venía ahora? Y he escuchado la música y digo, claro, pues si toca seguir tras las huellas de la sierra, ya saben, con Guillermo Herrero, que es el responsable de este proyecto de toponimia en ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, a quien es un placer saludar de nuevo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Sonia, pues muy bien, muy contento, la verdad. Oye, qué bien, qué alegría, fíjate, que me encanta a mí que después de que a todo el mundo le pregunte, digo, tirando, muy contento, me gusta saber que estás Pues bien sí. y que me vas a llevar hoy hasta Torrelodones. Sí, vamos a hacer un par de secciones o quizá tres, un poquito relacionadas con que estamos ya cada vez más cerca del Día de los Muertos, de ahora como se conoce con Halloween, y hay algunas historias, por ejemplo, alguna que vamos a contar hoy, con un final un poquito trágico a lo mejor, pero bueno, Uy. todo en sintonía con las fechas a las que nos estamos acercando. Esto de Halloween, pero bueno, que aquí ha sido siempre el Día de los Difuntos y eso, Exacto. claro, está muy apegado también a la tradición de nuestros municipios, ¿no? Sí, de hecho, hoy vamos a hablar de Torrelodones, de cómo aparece por primera vez nombrado el municipio, de su significado, etcétera. Y el próximo día sí que tenemos una historia, ya cuando se acerca Halloween, un poquito relacionada con un despoblado, un lugar lúgubre en el que pasaron historias de brujas, etcétera. O sea que sí. Bueno, pero hoy nos centramos en Torrelodones. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, como siempre, hablando del origen del nombre, de por qué se llama así, cuándo se nombra por primera vez. Y es que se menciona por primera vez, como suele ocurrir, no de la manera en que se escribe ahora, sino se menciona en 1287 como la Torre de Lodones. Y, por ejemplo, en la página web de Torrelodones oficial aparece que se llama así el nombre por un árbol que era el lodón, también llamado almez, un árbol parecido al olmo, y que se llama así porque había un árbol común por la zona, es el Celtis australis. Pero, sin embargo, para un experto en toponimia, Pedro Luis Higuero Llorente, nos dice que, claro, para interpretar topónimos hay que poner un poco el contexto medieval y compararlo con otros. Por lo tanto, las torres defensivas, hablando de Torrelodones, recibían siempre el nombre del propietario. Entonces, por ejemplo, tenemos Torre Don Gutiérrez, que es Torrejón de Velasco y en el municipio al sur de Madrid, Torre de Nuño Gómez, un despoblado de Segovia, etcétera. Bueno, pues esas torres que aparecen también en ese nombre y que inequívocamente aparecen en Torrelodones, claro. Claro, entonces lo que está claro es que si esa torre es de Lodones es que es el nombre del propietario. Pero claro, ¿qué significa entonces Lodones? Pues Lodones es una deformación de Lobón o Lobones, un nombre medieval de varón. Siempre hablamos muchas veces de esto, Sonia, que hay muchos nombres que con el tiempo han ido cambiando, pero que tienen su origen en un nombre medieval. Aparece, por ejemplo, como Frater Loponi por primera vez en el año 984, la primera vez que aparece, y viene, por supuesto, del latín lupone, relacionado con lupus, con lobo. Se repiten muchas poblaciones, en Villalobón, en Lobón, en el despoblado de Lobones en Segovia, etcétera, etcétera. Y como curiosidad, este otro derivado de este nombre, de Lobón, de lupus, es Lope. Todos conoceremos al famoso poeta Lope de Vega, que era su nombre real. Yo pensaba que era apellido, pero no, es Lope por el nombre Lope. Sí. Y aunque hoy es un nombre que ya se ha perdido, era muy común en muchos pueblos de Castilla y debió ser muy, muy común durante la Edad Media, ya que actualmente tenemos un apellido que viene de ahí, que por supuesto es López. Anda. El hijo de Lope, como González es el hijo de Gonzalo, etcétera, etcétera. Y esta es un poco la curiosidad de esa segunda parte de Lodones, que probablemente para Pedro Luis venga de Lobones, de lobo. Qué bonito, qué cosas hemos aprendido. Bueno, ¿y hay más teorías sobre el origen del topónimo Torrelodones? Sí, hay más teorías. Por ejemplo, don Carlos Picabea, un ilustre vecino del pueblo, piensa que, o él escuchó más bien, que quizás se encuentre el origen en los grandes lodos que había por la zona. De hecho, leo textualmente lo que él escribió. La tradición atribuye a los árabes la fundación del pueblo de Torrelodones y convienen las crónicas en que se llamó así porque tuvo sus comienzos en una gran torre en derredor de la cual se formaban grandes cúmulos de lodos. Es decir, de tiempos de lluvia y nieve en los que se formaban esos barros. Pero, sin embargo, estas dos teorías que acabamos de hablar, la de Pedro Luis y esta de don Carlos Picabea, no son las únicas, ya que existe otra
un cuento popular, una historia que por tradicional se ha transmitido y en la que habla de que, bueno, pues de que Torrelodones, esta atalaya de Torrelodones, es uno de los escasos vestigios medievales que había por la Sierra de Guadarrama y esa barrera natural precisamente que formaban esas escarpadas formaciones rocosas que hay justo donde está la torre de Torrelodones, pues protegió a las poblaciones durante el asalto árabe. O sea que esa teoría que me vas a contar está relacionada con la Reconquista. Justo, sí, con la Reconquista, porque es, como digo, es una tradición, una historia de tradición oral y cuenta que según lo cuentan los vecinos mayores de Torrelodones y dicen que según avanzaba la Reconquista las poblaciones de Madrid y Toledo ya habían sido recuperadas, etcétera, y un caballero ya mayor que había luchado durante muchos años, un caballero cristiano llamado Tirso Lodón, ya el apellido nos da una pista, Sí. pues decidió regresar a su hogar, que hoy es Torrelodones. Y claro, cuando volvió con ganas de ver a su amada y a sus hijos, Sí. se llevó una decepción, porque su mujer, por desgracia, había fallecido y sus hijos se habían convertido en dos desvergonzados que andaban preparándola por todo el pueblo. Y por lo tanto, pues este señor Lodón, que como hemos dicho, en su estirpe, en el escudo, venía ese árbol, el lodón, el almez que hemos hablado, pues estaba pensando en que su estirpe se estaría revolviendo al ver cómo trataban sus hijos a las gentes del lugar. Vaya, ¿y qué fue lo que hizo este caballero con esos dos hijos tan sinvergüenzas? Sí, sinvergüenzas es la palabra, Sonia, la verdad que sí. Entonces, sabiendo que este señor, que había vuelto el señor al pueblo, muchos de los vecinos de Torrelodones fueron a él a quejarse. Que mi hijo, fíjate, el otro día, tu hijo el otro día, fíjate, todo el mundo allí. Me robó unas gallinas o lo que sea, sí. Pues sí, de eso se quejaban, claro. Hay que tener en cuenta, todavía no se llamaba Torrelodones. Pero el caso es que harto don Tirso, Lodón, harto de los actos de sus hijos, Sancho y Ferran, que era como se llamaban sus hijos, sí, los refugió en la torre. Les dejó en la torre la noche de difuntos y esperó a que llegara el día siguiente un poco para darles el escarmiento. Sí. Pero ojo, Sonia, aviso a los sensibles porque el final no es demasiado bonito. ¡Joder! Porque a la mañana siguiente subió las escaleras seguido de sus sirvientes y cuando llegó a la torre encontró la puerta entreabierta y halló los cuerpos sin vida de sus hijos. Claro, él temiendo en shock y temiendo no poder aclarar la inexplicable muerte, pues los ordenó colgar de la torre como si se hubieran ellos mismos, como una redención por sus pecados. Pero los vecinos de la zona no creyeron el final y terminaron incluso atribuyendo la muerte al mismísimo diablo. Madre mía. Entonces esta historia trágica con un final tan trágico, pues que se ha transmitido durante generaciones en Torrelodones y por lo tanto ese lugar se bautizó en su honor como la tierra de los Lodones, la tierra donde estuvo aquella familia en la que ocurrió este hecho y que Torre de Lodones, pues lógicamente luego ha evolucionado hacia Torrelodones, como lo conocemos hoy en día. Qué drama, Guillermo, de verdad, yo no sé, esta no me gusta. Como tenemos varias hipótesis, nos quedamos cada uno con lo que más nos apetezca, aunque, como decimos, siempre es curioso repasar cuáles son las posibles teorías del origen de los nombres de nuestro entorno. Hoy hemos hablado de Torrelodones con Guillermo Herrero, que es el responsable de toponimia de ADESGAM, de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Guillermo, que ha sido un placer. Un placer, Sonia. Y ya te digo que la semana que viene tenemos alguna otra historia de miedo. A mí, cuidado, cuidado, que luego no duermo. No te digo más. Gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego.